España y buena parte del pueblo español se preguntaron seriamente si es mejor vivir de rodillas o morir de pie. Es evidente que los militares y toda la clase de gentes nobles que se entregaron a la difícil tarea de salvaguardar la independencia, la gloria, el honor y la dignidad de la patria, la respuesta no podía ser otra que morir o vencer. Inevitablemente, los hombres dejaron de hablar. Y el diálogo de las armas tiñó de sangre el suelo español. El tercer tabor del grupo de regulares indígenas de Alucemas número 5 abandona secretamente su acuartelamiento y se pone en marcha camino de Melilla. En esta ciudad, los conjurados se reúnen en locales de la Comisión de Límites de África que utilizan como depósito de armas extraídas del parque de artillería. Gracias a una información, el comandante militar de Melilla, general Romerales, ordena que la policía practique un registro en el edificio. Los conspiradores, con la ayuda de un grupo de legionarios, neutralizan fácilmente a las fuerzas de asalto tras detener al general Romerales y a sus más fieles subordinados. Asume el mando el jefe de los conjurados, coronel Solans, y legionarios irregulares ocupan Melilla tras vencer la resistencia del barrio obrero y la base de hidros de El Atalayón. En estas escaramuzas se derrama la primera sangre de la guerra civil. Son destituidas todas las autoridades adictas al gobierno y se clausuran los centros sindicales, así como el casino de suboficiales. Las comunicaciones telefónicas con la península son intervenidas. Se proclama el estado de guerra. En el bando, firmado por el general Franco, se afirma: se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia. El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. La rebelión se extiende rápidamente a toda la circunscripción militar. En Tetuán, capital del protectorado, reside el alto comisario, Arturo Álvarez Builla, máxima autoridad del Marruecos español. A las 6 de la tarde del 17 de julio, es detenido en su propio despacho por el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, quien, conocedor de los sucesos de Melilla, ha sublevado la guarnición.
Inmediatamente lo reemplaza por el teniente coronel Juan Beigbeder, quien goza de gran predicamento entre los indígenas. En el aeródromo de Saint-Ramel, los aviadores se oponen decididamente a la rebelión a las órdenes del comandante Ricardo de la Puente Bahamonde, primo hermano de Franco. Antes de rendirse, inutilizan los 7 aviones Breguet con que cuentan. En Ceuta, el teniente coronel Yagüe declara el estado de guerra, toma las riendas de la rebelión y ocupa la ciudad. En la madrugada del 18, al tener conocimiento de la sublevación en el norte de África, Franco ordena declarar el estado de guerra y hacerse con el mando arrebatándoselo a los rojos, y dirige un telegrama a las fuerzas levantadas en armas contra los enemigos de España. Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta de estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros de la península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. ¡Viva España con honor! A continuación, cursa copias de este mensaje a los principales jefes militares de toda España. A las 5:15 de la madrugada del 18 de julio, se dio la alocución de Franco, conocida como Manifiesto de las Palmas, en la que se explican los objetivos de la sublevación. El manifiesto comienza describiendo la situación política y social. La situación de España es cada día más crítica. La anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos. Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza. Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más enconados ataques de las hordas revolucionarias. El ejército, la marina y demás institutos armados son blanco de los más soeces y calumniosos ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio. La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total. Ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni unidad de la patria, amenazada por el desgarramiento territorial. Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos, se unen la malicia y negligencia de las autoridades de todas clases. ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria? Eso no lo haremos quienes juramos defenderla. A continuación, se expone cuáles son los objetivos del alzamiento. Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Trabajo para todos. Justicia social llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva distribución de riquezas. La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca. El espíritu de odio y venganza no tienen albergue en nuestro pecho. Del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra patria, por primera vez y en este orden, la trilogía Fraternidad, Libertad e Igualdad. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! Posteriormente, otros documentos firmados por Franco concluyen con los gritos de ¡Viva España! Y ¡Viva la República! En la misma madrugada del 18 de julio, una compañía del regimiento de infantería proclama el estado de guerra por las calles de Las Palmas. Franco recibe llamadas del Ministerio de la Guerra instándole a deponer su actitud, pero responde que el movimiento no va contra la República, sino contra la revolución y la anarquía. A media mañana, Franco recibe la confirmación de Sáez de Buruaga de que los sublevados dominan los aeródromos del protectorado. Poco después, monta en el remolcador que le deja a las 2 de la tarde en las inmediaciones del aeropuerto de Gando, donde le espera el Dragón Rapid. Ha tomado precauciones. Su mujer y su hija se trasladan al guardacostas Arcila. Al día siguiente pasarán al vapor alemán Baldi, con destino a Lisboa, y el Havre. Antes de partir, Franco ha encomendado al general Luis Orgaz el mando del archipiélago. La Guardia Civil se incorpora a las tropas sublevadas y son detenidos los guardias de asalto contrarios al levantamiento. En Gran Canaria, la resistencia principal a la rebelión se centra en las poblaciones de Arucas, Gáldar,
y a Gaete. La isla queda bajo el control absoluto de los sublevados y días más tarde sometido el resto del archipiélago tras pequeños conatos de resistencia. El 18 de julio llegan noticias a la península de que el día anterior se han levantado las tropas de la guarnición de África. El gobierno, con cierta apatía, se limita a impartir comunicados apaciguadores, pero los españoles sospechan que ocurre algo más que unos disturbios en África. El general Mola domina la situación desde por la mañana y el alzamiento sigue el plan establecido. Horas antes el gobierno había tomado medidas para combatir la situación. Ordenó el confinamiento de los generales sospechosos Varela y González de Lara. Manda vigilar las aguas del estrecho y que el grueso de la armada que se encuentra en el Ferrol se traslade al sur. A primeras horas de la mañana del sábado 18, el gobierno se a la población. Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria propia y realizando un acto vergonzoso y criminal de rebelión contra el poder legítimamente constituido. El gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este empeño absurdo. En estos momentos, las fuerzas de tierra, mar y aire de la República, que salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles al cumplimiento del deber, se dirigen contra los sediciosos para rechazar, con inflexible energía, un movimiento insensato y vergonzoso. El gobierno de la República domina la situación y afirma que no ha de tardar en anunciar a la opinión pública que se ha restablecido la normalidad. Con lentitud empiezan a adoptarse diversas medidas. El general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil, ordena la detención de cuantos militares se desplacen fuera de sus ciudades de destino, cualquiera que sea su rango. Se ordena a las bases aéreas de Getafe, Cabo Jubi y Mahón que sus aviones reposten de combustible y carguen bombas para atacar los reductos en poder de los sublevados. Casares Quiroga cursa órdenes para que acudan a Madrid guardias de asalto desde varias ciudades. El general Franco, que debe encabezar las fuerzas de África, pasa la noche del 18 en Casablanca y retrasa su llegada al protectorado. El jefe supremo de la rebelión, general Sanjurjo, espera en Lisboa que arribe el avión que ha de llevarle a Burgos, mientras muchas guarniciones comprometidas no terminan de pronunciarse. Franco reemprende su vuelo en la madrugada del día 19. A las 7 toma tierra en Tetuán, capital del protectorado español. Las autoridades indígenas manifiestan su apoyo a la rebelión. Franco lanza por radio una alocución en la que afirma: la patria llama a todos sus hijos para salvar familia, civilización y patria. Destruyamos los últimos restos de la delincuencia gubernamental. A primera hora de la tarde, vuela desde las Canarias a Tetuán a bordo de un avión Dragón Rapid alquilado en Inglaterra días antes y se hace cargo de las tropas africanas. Los primeros regulares cruzarían el estrecho esa misma tarde. Frente a Melilla están concentrados en la mañana del 18 de julio los destructores Sánchez Barcaiztegui, Lepanto y Almirante Valdés. Captan la proclama de Franco incitando a la rebelión y asimismo la orden de Madrid de abrir fuego sobre los centros militares de la ciudad. No cumplen ninguna de las dos. En el Sánchez Barcaiztegui y en el Almirante Valdés, la marinería se hace con el control y arresta a los mandos. El Lepanto pone rumbo a la capital malagueña en la errónea creencia de que allí ha triunfado la sublevación, pero a su llegada en la madrugada del 20, los oficiales son detenidos. En el destructor Churruca, que ha trasladado a Cádiz el 19 un contingente de tropas rebeldes africanas, la marinería se opone a los sublevados. La oficialidad es arrestada
y el buque toma rumbo a Málaga. Tanto los oficiales del Churruca como los del Lepanto y los del Sánchez Barcaiztegui son confinados en el mercante JJ Sister y serán juzgados el 20 de agosto, siendo fusilados en su mayor parte. La flotilla de submarinos, desplegada en la costa de África y la península, vigilan especialmente la zona del Estrecho y de Melilla. Su jefe procura, mientras mantiene el mando, que los sublevados conozcan en todo momento la posición de los sumergibles hasta que los amotinamientos ocurridos a partir del día 20 desembocan en la detención de la oficialidad. En los cruceros Cervantes, buque insignia de la flota, y Libertad, que navegan desde el Ferrol al Estrecho, las dotaciones proclaman su lealtad a la República y detienen a los mandos. El comandante del acorazado Jaime I, Joaquín García García del Valle, alberga el propósito de entrar en Ceuta para embarcar tropas de la Legión y trasladarlas a la península. Pero el día 20, a la altura del Cabo Mondego, la marinería se amotina adueñándose del buque. En el choque mueren 2 oficiales y son heridos varios más. El gobierno designa al capitán de fragata Fernando Navarro Capdevilla como jefe de la flota de operaciones republicana, quien se dirige con el destructor Almirante Ferrandiz hacia Tánger. De este modo, el día 21 se halla concentrado en este puerto el grueso de la fuerza naval republicana. Las contrariedades que sufren los rebeldes en la flota son compensadas por los éxitos del general. El sábado 18 de julio tienen lugar una serie de rápidos levantamientos en Navarra, Aragón, Castilla la Vieja y Andalucía. En Pamplona los requetés se echan en masa a la calle, más de 30.000 voluntarios en los primeros días. El comandante de la Guardia Civil, José Rodríguez Medel, se opone a la sublevación. Sus propios guardias le asesinan, poniéndose después a las órdenes de Mola. Tal y como está previsto, a las 6 de la mañana del 19, una compañía del batallón de montaña con banda de música proclama el estado de guerra y da lectura al bando correspondiente que se fija en las esquinas. La multitud empieza a congregarse en la plaza del Castillo. La rebelión se extiende con rapidez por toda Navarra. Es la única región donde, inmediata y espontáneamente, grandes masas populares, en su mayoría carlistas, se unen a quienes levantan en armas. El recuerdo de las guerras carlistas todavía entusiasma a los requetés, que acuden por miles a luchar contra la República. En algún caso, miembros de una misma familia, que representan a 3 generaciones, se encuadran en la misma unidad. Como primera medida, Mola lanza pequeñas columnas para asegurar los territorios circundantes, a fin de solidificar una base de operaciones. En Burgos, sede de la 6ª División, su jefe, el general Batet, superior jerárquico de Mola, es arrestado en su cuartel general. Acto seguido, proclaman el estado de guerra. Las noticias de la sublevación en Marruecos llegan a la 5ª División en Zaragoza, que manda el general Miguel Cabanellas a primera hora del 18 de julio. Las tropas son acuarteladas en espera del momento de la rebelión, fijado para las 5 de la mañana del día siguiente. El todavía presidente del gobierno, Casares Quiroga, envía a Zaragoza al general Núñez de Prado, prestigioso soldado, amigo personal de Cabanellas y jefe de la aeronáutica militar, a fin de que sostenga la fidelidad republicana del jefe de la 5ª División. No logra su objetivo. Al llegar, es arrestado. Cabanellas se adelanta a la hora de la sublevación. A las 11 de la noche del 18, varias baterías ocupan los puntos estratégicos de la ciudad. Se detiene inmediatamente a casi 400 sindicalistas y dirigentes del Frente Popular, lo que desarticula toda posibilidad de resistencia. El triunfo de la sublevación en Zaragoza es una dura pérdida para la CNT, que tiene en la capital aragonesa uno de sus núcleos más fuertes. En las primeras horas de la madrugada del 19, y con el ritual de costumbre, se declara el estado de guerra y se ocupan los centros oficiales. Salamanca. El domingo 19 de julio se proclama el estado de guerra. Toda la ciudad está pendiente de Unamuno. Don Miguel se echa a la calle, se descubre,
se planta ante los soldados y grita: ¡Soldados! ¡Viva España! Y ahora, a por el faraón Azaña. Para sublevar la guarnición de Valladolid, Mola ha designado al general de división Andrés Saliquet, quien, acompañado por el general de brigada Miguel Ponte, se presenta en la plaza el día 18. Ninguno de ellos tiene en tales momentos mando de tropas. El general Nicolás Molero, jefe de la división, los recibe y estos le sugieren una entrega del mando. Molero pide tiempo para reflexionar. Solo cuenta con sus ayudantes, los comandantes Riobó y Liberal. En circunstancias todavía no esclarecidas, se llega a un tiroteo en el interior del despacho, en el que mueren los dos ayudantes y resulta herido el propio Molero. Es encarcelado y años más tarde recobrará la libertad. Saliquet se hace cargo de la división y nombra a Ponte gobernador civil. Un estado de guerra se declara en la madrugada del 19 de julio. Con el ejército colaboran estrechamente guardias de seguridad y asalto, la Guardia Civil y los falangistas, cuyo líder, Onésimo Redondo, acaba de salir de la prisión de Ávila. En La Coruña, como en muchas otras capitales, la rebelión se inicia con la bandera tricolor, el himno de Riego y el grito de ¡Viva la República! El alcalde desaconseja armar al pueblo. El gobernador civil resiste en el edificio del gobierno con varios mandos de la Guardia de Asalto, pero al unirse la Guardia Civil a los nacionales, empeora la situación. La falange local, armada rápidamente y encabezada por el dirigente santanderino Manuel Hedilla, resulta de gran ayuda al ejército para acabar con la escasa resistencia. En Pontevedra, el ejército se mantiene al principio en calma, pero la adhesión de la Guardia Civil a la insurrección decide el triunfo de esta tras una tímida resistencia civil. En Vigo, es una unidad de infantería la que proclama el estado de guerra y responde con fuego a quienes insultan al oficial que la manda. En Orense, el cambio de situación política se desarrolla sin dificultades, al igual que en Santiago de Compostela, donde las autoridades civiles hacen una oposición puramente simbólica. En Valencia comienzan a circular insistentemente el 18 de julio rumores sobre los acontecimientos de Marruecos, confirmados por la prensa al día siguiente. Tan pronto como es conocido el alzamiento de las tropas africanas, el general Mariano Gámez Ulibarri y otros altos mandos expresan al jefe de la división, general Martínez Monge, su incondicional fidelidad a la República, aunque muchos de sus subordinados eluden hacerlo. El pueblo valenciano vive su jornada dominical del 19 de julio como un día festivo cualquiera. Incluso se celebra el desencajonamiento de los toros que serán lidiados en su próxima feria. No obstante, esta calma es engañosa. Luis Lucia, líder de la derecha regional valenciana, manda un telegrama al gobierno que alcanza gran difusión. Como exministro de la República, como jefe de la derecha regional y como español, levanto en esta hora grave el corazón por encima de todas las diferencias políticas para ponerme al lado de las autoridades del gobierno y de la República. Que uno de los máximos dirigentes derechistas condene la rebelión es un gran triunfo político para el gobierno, pero crea un auténtico desconcierto entre sus numerosos afiliados comprometidos ya con la sublevación, y hacen recapacitar a otros que, aunque no formalmente conjurados, simpatizan con ella. Frente a ese desconcierto de la derecha, las izquierdas reaccionan de manera rápida y unánime. Todas las organizaciones que apoyan a la República forman el llamado Comité Ejecutivo Popular, que desbordando al propio gobernador civil, Braulio Solsona, se hace con el poder en la ciudad. Acto seguido, organiza la típica respuesta popular al movimiento sedicioso. Declara la huelga general revolucionaria. Militantes de partidos y sindicatos obreros forman patrullas armadas que rodean y ponen sitio a los cuarteles, produciéndose los primeros tiroteos. Detienen a los derechistas más destacados. Las masas republicanas
se han hecho dueñas de la calle. Como si la Iglesia Católica fuera la causante de todos sus males, las masas izquierdistas inician el viejo y trágico ritual del anticlericalismo, la quema de iglesias y conventos. Entre el 19 y el 21 prenden fuego a la iglesia de los Santos Juanes, a la catedral, a la capilla de la Virgen de los Desamparados y a otros numerosos templos. El patrimonio histórico y artístico sufre muy graves pérdidas. La proclama de Franco se recibe en Cartagena a las 10 de la mañana del día 18 de julio. Pero desde este momento, la estación de radio queda controlada por el oficial segundo radiotelegrafista Manuel Rodríguez Albiol, quien intercepta los mensajes enviados por los sublevados y difunde únicamente los de origen gubernamental. Tras conocerse el mensaje de Franco, los conspiradores intentan que se declare el estado de guerra, pero son disuadidos por Martínez Cabrera, que aconseja esperar las noticias de Valencia. El mismo día 18, la población civil se hace dueña de la calle y el arsenal queda sitiado por las fuerzas de asalto y carabineros, a las que se unen civiles armados. La detención de los oficiales sublevados en los destructores que unos días antes habían salido de Cartagena y la llegada en la tarde del 19 del almirante Valdés, gobernado virtualmente por el maquinista Santiago López y por su tripulación, contribuyen a desanimar la resistencia de los sediciosos, iniciándose el 20 de julio el arresto de jefes y oficiales a quienes se confina en el España número 3. A partir de este momento, los mandos son designados por votación de los subalternos. Asume la jefatura de la base de submarinos el segundo maquinista del C5, Manuel Gutiérrez Pérez, quien se autodesigna jefe del arsenal. El mando de la base recae en el teniente de navío Antonio Ruiz González, nombramiento que confirma el presidente Giral al tiempo que dispone el cese del vicealmirante Márquez Román. En la zona del Mar Menor había dos bases aéreas, la de San Javier y la de los Alcázares. La de San Javier se sublevó el día 18 de julio. La de los Alcázares permaneció fiel a la República y de ella partieron a la de San Javier una serie de militares que redujeron a los rebeldes. De esta manera, estas dos bases aéreas, juntamente con la base naval de Cartagena, proporcionaron a la República un contingente naval y aéreo de gran importancia en el resto de la guerra. En Alicante, controla con plena autoridad la situación el gobernador civil Valdés Casas, y al revés de lo que ocurre en otras capitales, incluso es obedecido por el Frente Popular. Mientras, un grupo de falangistas intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, preso en la cárcel de Alicante. La Guardia de Asalto, tras un enfrentamiento en el que se producen varias bajas, hace prisioneros a la mayoría. En Alcoy, muchos de los jefes y oficiales del regimiento de infantería intentan sublevarse con la colaboración de falangistas, pero guardias de asalto procedentes de Valencia lo impiden. El día 21, la mayoría de los obreros se declaran en huelga y la ciudad pasa rápidamente a manos del Comité Revolucionario de Defensa. En Castellón de la Plana, los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil esperan el alzamiento en Valencia. Al fracasar este, y la guarnición castellonense acata la legalidad republicana. Posteriormente se forma una columna compuesta por guardias civiles, carabineros y milicianos que marcha a Teruel para sofocar la rebelión. Cuando llegan a la Puebla de Valverde, los guardias civiles se sublevan, dominan a los milicianos y detienen a los jefes que serán fusilados en Teruel. En Albacete, por el contrario, triunfa el alzamiento momentáneamente. El comandante militar, apoyado por núcleos reducidos del ejército y las fuerzas de orden público, se hace con el poder.
La situación queda estacionaria. Inmediatamente parten a esa ciudad columnas procedentes de Alicante, Cartagena y de Murcia, con objeto de reducir la rebelión. Más tarde aviones republicanos procedentes de los Alcázares bombardean el cuartel de la Guardia Civil donde se han parapetado los sublevados y logran reducir la resistencia. Entretanto en Sevilla, el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monedero, tiene preparada la declaración del estado de guerra. Al tiempo que ha conseguido la adhesión de la Guardia Civil y diversos jefes de caballería y de artillería. Cuenta también con el activo núcleo carlista, al que se agregarán los elementos falangistas mandados por el popular torero El Algabeño. Está en contacto con ellos el general Queipo de Llano, inspector de carabineros, con residencia oficial en Madrid, designado por la Junta de Generales para sublevar la guarnición sevillana. Y llega a Sevilla el día 18. Va al hotel, se viste de uniforme, marcha a la división y destituye a los generales Fernández Villabrille y López Biota, jefes superiores de la guarnición. Con la ayuda de Cuesta Monedero, detiene a los jefes y oficiales leales a la legalidad republicana. Queipo se traslada al cuartel de infantería y, pistola en mano, detiene a quienes se niegan a secundarle. Arenga a la fuerza y proclama el estado de guerra con un bando en el que afirma actuar en bien de la patria y de la república. Solo los guardias de asalto mandados por el comandante Loureiro se atrincheran en la Plaza Nueva en defensa del orden constitucional. En breves horas, el general Queipo de Llanos ocupan el ayuntamiento y rinden a cañonazos la telefónica. También capitulan que resisten en el gobierno civil. Las fuerzas de asalto se baten desesperadamente en el Hotel Inglaterra. La artillería dispara contra el hotel y entonces el gobernador civil, don José Manuel Varela Rendueles, ordena cesar el fuego. Allí es hecho prisionero el comandante Loureiro, que será fusilado, así como el capitán Álvarez Patiño y otros oficiales más. Durante la noche del 18 de julio, Queipo de Llano controla el núcleo principal de Sevilla, pero no barrios populares como San Julián, el Pumarejo o la Macarena, donde se han levantado barricadas e incendiado iglesias. En Triana, fuerzas obreras dotadas de escopetas de caza, armas blancas y algunas pistolas intentan tomar el parque de artillería de la Maestranza. Queipo no se arriesga a adentrarse en la zona por no contar con efectivos suficientes. Descubre, sin embargo, en la radio un arma poderosa al servicio de la propaganda. Queipo inicia sus charlas con un escueto "Buenas noches, señores", que rápidamente se populariza. En Córdoba, en la tarde del 18, el coronel del regimiento de artillería Ciriaco Cascajo Ruiz proclama el estado de guerra. Se le oponen decididamente elementos frente populistas que acabarán por rendirse. En Málaga, el general de brigada Francisco Pachot, tras recibir órdenes de Queipo de Llano, se suma a la rebelión, aunque sin entusiasmo y con vacilaciones. Entra en el puerto el destructor Sánchez Barcaiztegui, con la dotación amotinada a favor de la República, y su comandante, capitán de fragata Bastarreche, detenido. Ello hace que Pachot renuncie a sublevar las tropas. En Cádiz, el comandante militar general José López Pinto está comprometido en el alzamiento. En esta ciudad se encuentra también el general José Enrique Varela, confinado por el gobierno, dispuesto a sumarse a la rebelión. También se adhieren al alzamiento las guarniciones de Jerez de la Frontera y de Algeciras. En Granada, el general de brigada Miguel Campins ha declarado su fidelidad al gobierno la noche del 17 de julio. Pero el día 20, los mandos de los regimientos de la guarnición se sublevan y obligan a Campins a declarar el estado de guerra. Las tropas, reforzadas por voluntarios de Falange y Requetés, ocupan los puntos neurálgicos de la ciudad y el aeródromo. Apresan 3 aviones enviados desde Madrid para operar sobre Sevilla. En el Albaicín se han hecho fuertes los elementos leales al gobierno, que resistirán hasta el día 23 apoyados por artillería. El general Campins es destituido y posteriormente fusilado.
En Málaga, recuperado el control de la ciudad por los elementos leales a la República, es detenido el general Pachot. Neutralizada la guarnición, gran parte de la provincia se decanta a favor del gobierno. La rápida propagación del golpe militar fracasa en Asturias, salvo en Oviedo y Gijón, las dos únicas ciudades con tropas. El gobernador militar de Oviedo y jefe de la guarnición es el coronel Antonio Aranda, hombre de reconocidas simpatías republicanas. Al llegar las noticias de la sublevación del protectorado, Aranda se reúne con el gobernador civil y con los diputados socialistas Ramón González Peña y Belarmino Tomás. Les convence fácilmente de su lealtad al gobierno. Sugiere que se envíen columnas de mineros para aplastar a los rebeldes en otras ciudades, dado que en Asturias no hay peligro alguno. 2.500 mineros con 200 mosquetones salen de Oviedo por ferrocarril y carretera hacia el sur, con ánimo de llegar a Madrid. Todo ha sido una añagaza para alejar de Oviedo a una potente y bien fogueada fuerza obrera. Cuando han marchado los mineros, los jefes de cuerpo son convocados al despacho de Aranda para escuchar, atónitos, su decisión de sumarse a los militares sublevados. Así lo ha convenido con el general Mola la mañana del 19 de julio en una conversación telefónica. Aranda proclama el estado de guerra a los acordes del himno de Riego. Se ocupa la emisora de radio. Los guardias civiles vencen la resistencia de los de asalto. En la cuenca minera se produce, mientras tanto, una movilización general. Cerca de 3.000 hombres marchan sobre Oviedo totalmente controlada por Aranda. No logran penetrar. La capital quedará aislada en zona republicana hasta que en octubre tropas procedentes de Galicia consiguen abrir un corredor de comunicación. En Gijón, el coronel Antonio Pinilla, jefe del regimiento de infantería, se une a la sublevación cuando conoce el éxito de Aranda en Oviedo. Pero muchos soldados desertan y Pinilla, al ver reducida su fuerza, debe replegarse. La falta de apoyo popular al golpe es evidente en Gijón. La multitud cerca los cuarteles de infantería y zapadores, distantes entre sí unos 300 metros. Los nacionales aguantarán el asedio varias semanas. El resto del territorio asturiano permanece leal a la República. El fracaso parcial de los insurrectos en Asturias, donde Aranda puede sostenerse en Oviedo, se convierte en un revés total en Vizcaya y Guipúzcoa, que quedan a favor de la República. También una parte de Álava permanece fiel a la legalidad, aunque la capital es rápidamente controlada por los sublevados. En Vizcaya, gran parte de la oficialidad de la guarnición de Bilbao, empeñada en el golpe militar, no hace honor a su compromiso cuando llega el momento indicado. La Guardia Civil y la de asalto dominan rápidamente todo intento subversivo. Los jefes y oficiales considerados desafectos a la República son detenidos y los más destacados de entre ellos pasados por las armas. El gobernador civil, José Echeverría, autoriza la formación de milicias armadas y desde la presidencia del Comité del Frente Popular se hace cargo de la situación. Los nacionalistas vascos, superadas las reticencias de quienes prefieren mantenerse al margen del conflicto, optan por la defensa del régimen republicano. Esperan obtener el Estatuto de Autonomía, a punto de ser aprobado por las Cortes. Lo conseguirán en octubre. Esta decisión tiene trascendencia para el futuro, ya que hace posible la apertura del Frente del Norte con la consiguiente prolongación de la guerra. En San Sebastián, el comandante de la plaza, el coronel León Carrasco Amilibia, sin saber qué actitud tomar, ordenó el acuartelamiento de la tropa, y empujado por los oficiales ordenó el estado de guerra. Tras una pequeña resistencia, la capital donostiarra volvió a manos republicanas, siendo detenidos y fusilados los jefes, oficiales y seguidores. El relativo fracaso de los sublevados en el norte de España
se ve compensado por el triunfo en otras regiones. El caso de Baleares es particularmente interesante. El 18 de julio por la mañana llegan a las islas las noticias del alzamiento en Marruecos. El gobernador civil, el escritor Antonio Espina, se pone al habla con el general Godet, comandante general de las Baleares, para preguntarle si el gobierno de la República puede contar con su adhesión. Godet le da palabra de honor de que se mantendrá en favor de la legalidad. Pero en la mañana del día 19 publica un bando que declara el estado de guerra en todas las Baleares y destituye a las autoridades civiles. Horas más tarde, acompañado de su hijo, emprende vuelo en uno de los hidroaviones llegados poco antes para trasladarlo a Barcelona. La orden de huelga general no llega a movilizar a los mallorquines partidarios en diversos pueblos de la legalidad republicana. Sin embargo, el día 20 hay conatos de resistencia, a veces secundados por carabineros, que sofocan rápidamente al ejército. La oposición más importante es la de las fuerzas de la base de Hidros de Pollensa, que pronto será dominada. En Menorca, el día 20, los intentos de rebelión se encuentran con la oposición de los suboficiales apoyados por la tropa. Toman el mando de la isla un brigada de infantería y un auxiliar de marina. Menorca permanece fiel a la legalidad republicana hasta el final de la guerra. En Almería, los sublevados declaran el estado de guerra el día 20, pero la resistencia del gobernador civil, apoyada por la Guardia de Asalto, y los partidos fieles a la República, más la llegada del destructor Lepanto, deciden la situación a favor del gobierno. En Jaén no se produce intento alguno de rebelión. Un grupo de guardias civiles con sus familias y algunos paisanos, de acuerdo con las autoridades del Frente Popular, salen de la ciudad y se instalan en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, cerca de Andújar. Mientras tanto sale de Ceuta un primer convoy formado por el destructor Churruca y la motonave Ciudad de Algeciras, transportando tropas de regulares, y llegan a Cádiz a las 5 de la madrugada del día 19 de julio. Estos refuerzos permiten a los generales López Pinto y Varela vencer la resistencia de las fuerzas leales a la República. Con Cádiz queda también en poder de los nacionales la base naval de San Fernando. El control de esta base supone un importante apoyo estratégico para las operaciones de la flota que organizarán los nacionales. Simultáneamente llegan a Algeciras el cañonero Dato y el mercante Cabo Espartel, también con fuerzas de regulares de Ceuta. El desembarco sofoca los núcleos adictos al gobierno, tanto en Algeciras como en la línea de la Concepción. En Madrid, conocido ya el alcance de los sucesos del protectorado, los dirigentes de los partidos del Frente Popular manifiestan su tajante repulsa a la sublevación. Por el momento, poco más pueden hacer. A pesar de cuanto han dicho en las semanas anteriores, no están preparados para responder al golpe. Un dirigente tan cualificado como Largo Caballero, que llegó a amenazar con desencadenar la revolución en el caso de que los militares se alzasen en armas, acude a la residencia del presidente de la República para enterarse de las medidas que está tomando el gobierno. Ya en la tarde del 18 de julio, las noticias procedentes de Andalucía empiezan a crispar los ánimos y las masas se lanzan a la calle. Les exaspera la falta de transparencia informativa, la pasividad de los gobernantes y las escasas órdenes emanadas de las autoridades. Ante el clamor popular pidiendo armas, Casares Quiroga afirma taxativamente: mientras yo sea presidente, no se armará al pueblo. Sin embargo, su ayudante, el comandante Luis Barceló, entrega varios cientos de pistolas del Ministerio de la Guerra a la Casa del Pueblo. Pero una vez iniciada la sublevación, Casares Quiroga se niega a repartir armas entre los obreros y el mismo día 18 presenta su dimisión. Azaña, en un intento por parar la sublevación, nombra a Martínez Barrios presidente del gobierno para que busque una solución negociada. Este telefonea al general Mola, pero sus gestiones son inútiles. La multitud, concentrada en la Puerta del Sol, reclama armas y lanzan gritos acusadores de traición cuando se entera de las gestiones del gobierno con los rebeldes.
Esa misma noche, Martínez Barrio renuncia a la presidencia y en la madrugada del día 19, José Giral es nombrado jefe del gobierno. El sábado 18 de julio de 1936 es en Barcelona un sábado de verano. Lo único que preocupa a la población es el fin de semana y sus vacaciones. A Barcelona están llegando desde hace días atletas procedentes de toda España y del extranjero para participar en la Olimpiada Popular, manifestación deportiva subvencionada por el Gobierno de la República y la Generalitat, que tendrá como escenario el Estadio de Montjuïc. La que participarán en la competición 4.000 atletas. La ciudad se dispone a celebrar al día siguiente la inauguración de la Olimpiada Popular por el presidente Lluís Companys. En las jornadas anteriores han circulado noticias inquietantes sobre un posible pronunciamiento castrense que el presidente de la Generalitat ha desmentido. A la vez, se hace pública la clausura de centros y detención de elementos antirrepublicanos. Durante la mañana del sábado 18 de julio, a pesar de la censura de prensa y radio, ha empezado a extenderse con insistencia por la ciudad el rumor de una sublevación militar en Marruecos. La noticia, sin embargo, no interrumpe la vida normal de los ciudadanos. Se cree, en general, que la sublevación, de confirmarse, no pasará de ser un intento fracasado como el del general Sanjurjo en 1932. Al atardecer de ese sábado, el célebre violonchelista Pau Casals ensaya con su orquesta el concierto inaugural de la Olimpiada Popular, que debe tener lugar al día siguiente. Pero el ensayo se interrumpe al llegar la noticia de que la inauguración de la Olimpiada Popular se ha suspendido, porque la sublevación militar se ha extendido a la península. El comisario general de Orden Público, capitán Escofet, y su colaborador, el comandante Warner, ponen en marcha el plan previsto para dominar la sublevación que se espera. En los locales de los partidos de izquierda y en los sindicatos se vela, mientras los militares se concentran. El gobierno de la Generalitat se ha negado hasta aquel momento a repartir armas al pueblo, porque confía en la lealtad de las fuerzas del orden público. Los anarquistas, sin embargo, se han apoderado de algún armamento procedente de barcos mercantes y armerías de la ciudad. Las fuerzas de asalto y de seguridad ocupan los lugares claves de la ciudad. La CNT hace sonar las sirenas de las fábricas y del puerto. Su sonido alerta a los militantes y a toda la ciudad. La sublevación ha empezado en Barcelona. El plan de los sublevados es alcanzar desde la periferia, donde se encuentran los cuarteles, el centro de la ciudad y ocupar los puntos neurálgicos del poder: el Palacio de la Generalitat, la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Orden Público y la Plaza de Cataluña con la Telefónica, así como la jefatura de la división y el edificio de las dependencias militares situados frente al puerto. El plan operativo de los sublevados es el de un típico pronunciamiento del siglo XIX. Los insurrectos cometen errores notables. Por ejemplo, no intentan tomar las dos emisoras de radio situadas a pocos metros de la Plaza de Cataluña. Ambas emisoras, en poder siempre del gobierno de la Generalitat, serán un instrumento importantísimo para la movilización popular, y las noticias radiadas desde ellas son un factor de desmoralización para los sublevados, no solo de Cataluña, sino de gran parte de España. El presidente Companys, para no encontrarse aislado en el Palacio de la Generalitat, se traslada a la Comisaría General de Orden Público, donde está el puesto de mando del capitán Escofet. Las columnas de los sublevados, a medida que avanzan por las calles, sufren bajas a causa del tiroteo constante que reciben desde las esquinas y azoteas, donde se han apostado fuerzas de orden público y elementos civiles. Se ven obligados a detenerse cuando chocan con el grueso de las fuerzas de asalto y seguridad que Escofet ha apostado en sus itinerarios. La acción de las fuerzas leales es apoyada por los voluntarios civiles, que se incorporan armados o que van equipándose con las armas tomadas a los rebeldes. Entretanto, las fuerzas de artillería del cuartel de los Docks, que con algunas piezas y ametralladoras avanzan por la avenida Icaria, se ven detenidas por las fuerzas leales, parapetadas en los edificios circundantes,
y en especial tras una enorme barricada de bobinas de papel construida por los portuarios. El fuego de los guardias de asalto y de numerosos paisanos voluntarios se ceba en los sublevados y derriba a las caballerías que transportan los cañones. El capitán López Varela, uno de los puntales de la rebelión, cae herido. Los guardias de asalto y trabajadores que les apoyan se apoderan de los cañones de la primera batería. El pueblo arrastra en triunfo las piezas por las calles hasta el cuartel de la Guardia de Asalto de la Barceloneta. Esta acción se convierte enseguida en un hecho mítico. En el paralelo, los rebeldes ocupan el local del sindicato de la madera cenetista. Los obreros luchan por recuperarlo y una parte de la tropa cae prisionera. Fuerzas de a pie y a caballo, acompañadas de elementos civiles, llegan a la plaza de la Universidad, que ocupan tras vencer la resistencia de las fuerzas leales y populares. Hacen varios prisioneros, entre ellos el conocido líder sindicalista Ángel Pestaña y Jaime Miravilles. Otros rebeldes toman la plaza de Cataluña. Se hacen fuertes en los edificios del Hotel Colón y el casino militar allí situados. En el centro de la plaza montan algunas armas pesadas para batir la telefónica, pero solo consiguen ocupar la planta baja. Desde las plantas superiores y vías cercanas, como la Rambla, las fuerzas leales continúan hostigando a los sublevados. El comandante López Amor, jefe real de la sublevación, cae prisionero. Para reconquistar la plaza de Cataluña, el capitán Escofet envía allí una columna de guardias de asalto a través de los túneles del metro. Su aparición sorprende a los sublevados y les obliga a replegarse. La situación general continúa manteniéndose indecisa. Y luego, sobre las 3 de la tarde, se reunieron las fuerzas de la Guardia Civil mandadas por el general Escobar. Hacia las 5 de la tarde suenan los últimos disparos en la plaza de Cataluña. Los sublevados se rinden a la Guardia Civil. Unos 200 prisioneros, entre militares y civiles, son conducidos a la Comisaría General de Orden Público. Recuperada la plaza de Cataluña, fuerzas de asalto y civiles armados, con uno de los cañones conquistados, atacan a los sublevados que se han hecho fuertes en el Hotel Ritz. Finalmente, también se rinden. Mientras tanto, en el aeródromo del Prat del Llobregat, el jefe de la base de la aviación militar, teniente coronel Felipe Díaz Sandino, y el capitán Alberto Bayo han conseguido imponerse a los oficiales partidarios de la sublevación. Los 4 aparatos Breguet, en condiciones de vuelo, se ponen a disposición del gobierno. Atacan a los sublevados del cuartel de artillería de los Docks y del parque de artillería de la barriada de Sant Andreu del Palomar. Lanzan octavillas informando que los soldados quedan licenciados y sus jefes destituidos. La acción de los aviones, más que sus efectos materiales, es importante por la desmoralización que produce entre los insurrectos al comprobar que el alzamiento no es secundado por todas las fuerzas del ejército. Además, la aparición en el cielo de Barcelona de la aviación da ánimos a quienes combaten a los sublevados. Sin embargo, la base de hidroaviones ha caído en manos de los rebeldes y a ella llega el mismo domingo al mediodía el general Godet en vuelo desde Mallorca. Viene a hacerse cargo del mando porque el general Llano de la Encomienda, máxima autoridad militar en Barcelona, no se ha plegado a los planes de la sublevación. Godet ordena detener a Llano de la Encomienda y le sustituye en el mando de la división. Al darse cuenta de que la situación es muy grave para los rebeldes, Godet intenta recuperar la iniciativa. Da órdenes de que los 4 hidroaviones que han llegado con él desde Mallorca bombardeen el aeródromo del Prat. Pero es imposible. Los pilotos, al ver que la marinería de la aeronáutica se opone a la sublevación, han emprendido vuelo de regreso. La seguridad de asalto atacó la Capitanía General, donde el general Godet había cometido un grueso error de cálculo, creyendo que dominaría fácilmente la situación, pero cuando llegó a la ciudad condal consideró que la sublevación estaba prácticamente fracasada y en consecuencia se rindió. Y los sublevados izan la bandera blanca.
Son hechos prisioneros y Godet es conducido ante el presidente Companys en el Palacio de la Generalitat. Companys dice al general que cuando se juega y se pierde hay que pagar lealmente. Le recuerda que en octubre del 34, siendo presidente de la Generalitat, se entregó para evitar un derramamiento de sangre y sugiere a Godet que aconseje a los rebeldes que se rindan. Godet, dejando sentado que los demás le han abandonado, pero que él no se ha rendido, acepta y pronuncia por radio estas palabras. La suerte me ha sido adversa, y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. A continuación, Companys toma el micrófono y se dirige en catalán a los oyentes diciendo: Ciudadanos, acabáis de escuchar al general Godet, que dirigía la insurrección, pidiendo que se evite el derramamiento de sangre. La insurrección ha sido dominada. Es necesario que todos continuéis a las órdenes del gobierno de la Generalitat y os atengáis a sus consignas. No quiero terminar sin hacer un fervoroso elogio de las fuerzas que con coraje y heroísmo han luchado por la legalidad republicana, ayudando a la autoridad civil. ¡Viva Cataluña! ¡Viva la República! A continuación, el general Godet y sus acompañantes son trasladados al barco Uruguay, convertido en prisión. Por encargo de Mola, el piloto José Antonio Ansaldo ha volado a Lisboa para llevar a Burgos al general Sanjurjo. Al presentarse al ilustre exiliado, Ansaldo se declara solemnemente a las órdenes del jefe del Estado español. El gobierno de Madrid, a través del embajador Claudio Sánchez Albornoz, protesta ante las autoridades portuguesas porque se haya permitido a un piloto rebelde utilizar un aeródromo militar en el país vecino. En consecuencia, Ansaldo ha de trasladar su avioneta a un pequeño campo de aterrizaje en Mariñas. Se fija la fecha del 20 de julio para emprender el viaje a España. Cuando despega la avioneta, no consigue elevarse. Roza las copas de los pinos que rodean el aeródromo, capota y se incendia. Sanjurjo perece carbonizado, mientras Ansaldo sufre tan solo algunas heridas. La súbita muerte del general consterna al círculo de conspiradores refugiados en Portugal, y su entierro es una manifestación de profundo duelo. Al desaparecer Sanjurjo, el alzamiento pierde al jefe designado para encabezarlo, y es además un duro golpe para los carlistas. La plana mayor de la conspiración antirrepublicana se ve considerablemente mermada en el mes de julio. Han muerto en trágicas circunstancias Calvo Sotelo y Sanjurjo. Ha fallecido de cáncer Rodríguez del Barrio, presidente de la Junta de Generales. Godet, Fanjul y José Antonio Primo de Rivera están detenidos y serán posteriormente ejecutados. Quedan como cabezas visibles del alzamiento Cabanellas, Queipo de Llano, Franco y Mola. Al amanecer del lunes 20 solo resisten en Barcelona 3 reductos: las dependencias militares, el antiguo cuartel de las Atarazanas y el convento de los Carmelitas, donde se ha hecho fuerte la víspera un grupo de oficiales y soldados. Las tropas gubernamentales y los civiles armados mantienen el cerco. Aislados y hostigados continuamente, los sublevados en dependencias militares no tardan en rendirse. Las fuerzas de orden público se hacen cargo de los prisioneros. El cuartel de Atarazanas, cañoneado y bombardeado por la aviación, resiste heroicamente durante varias horas. En la dureza de los ataques caen varios dirigentes, entre ellos el anarquista Francisco Ascaso. El teniente José María de Colubi, alma de la resistencia, pide rendirse a condición de hacerlo a las unidades de orden público. Pero al salir del edificio, grupos de anarquistas exasperados por la pérdida de su líder le dan muerte junto a otros defensores. Quienes resisten en los Carmelitas en la mañana del día 20 parlamentan con los sitiadores y exigen entregarse a la Guardia Civil.
La Consejería de Gobernación acepta sus condiciones. Mientras los sitiados esperan la llegada de la Guardia Civil, continúa el tiroteo con los asaltantes. Pero al salir los prisioneros, una parte de la multitud avanza impetuosamente, arrolla a los guardias civiles. He dicho que los voy a cargar y me los cargo, no os habéis creído. Vamos por ellos. Al ver fracasar la insurrección, las fuerzas militares y civiles que defendían los cuarteles y la amaestranza de la barriada de Sant Andreu de Palomar los abandonan. Una gran multitud se apodera de 30.000 fusiles y el restante armamento depositado en el parque. Casi todo este material cae en manos de la CNT, de la FAI y de numerosos incontrolados, que se han batido bravamente contra los patriotas. Mientras que el gobierno de la Generalitat es a la vez prisionero, cómplice y lacayo de la CNT. El día, la sublevación en Barcelona puede darse por vencida, a pesar de algunos focos de resistencia. En el resto de Cataluña, las guarniciones rebeldes deponen su actitud y van rindiéndose progresivamente. El 21 de julio, todo el territorio catalán se encuentra finalmente en manos republicanas. La rendición de Godet fue inmediatamente transmitida a toda España y dio nuevos ánimos a la resistencia popular. Los acontecimientos de Barcelona ejercen una gran influencia en la capital de España. Durante la mañana del domingo 19 se sabe en Madrid que en las calles barcelonesas se combate duramente. Se conoce asimismo que la sublevación va extendiéndose como mancha de aceite en Navarra, Castilla la Vieja, León, parte de Andalucía, Canarias y Baleares. Nuevo gabinete, monocolor, estrictamente republicano, aprueba las entregas de armas que se han producido durante la mañana del 19 y ordena formalmente que se intensifiquen. Armar al pueblo ha sido la petición unánime de los partidos y sindicatos obreros. Armarlo es también un reconocimiento de que la rebelión está privando al gobierno de los recursos coactivos del Estado. Casés Quiroga y Martínez Barrio se habían opuesto a tal medida por temor a crear una situación irreversible. Pero en la opinión de los militares leales y del nuevo presidente del gobierno, dar las armas es la última posibilidad de salvar la legalidad constitucional, aunque ello entrañe el riesgo de abrir las puertas al protagonismo de las masas y a los desmanes revolucionarios que no tardarán en desatarse en la zona republicana. En los locales obreros hay grupos organizados paramilitarmente. La determinación del gobierno Giral de entregar armas al pueblo les permite transformarse en elementos de combate. El gobierno solo dispone de 5.000 fusiles completos. En el cuartel de la Montaña hay 45.000 cerrojos de fusil cuyo control escapa al gobierno. A pesar de que la mayoría de la guarnición está comprometida con la conjura, en Madrid existe un importante sector de jefes y oficiales adictos a la República. Entre los mandos más fieles y decididos figuran el general Pozas, nuevo ministro de la Gobernación, que pugna por mantener la disciplina de la Guardia Civil, y un grupo de aviadores, entre los que se encuentra Ignacio Hidalgo de Cisneros, que ya llevan varios días organizándose para que los futuros rebeldes no se apoderen de ningún avión. Los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe quedan a las órdenes del gobierno. Según lo previsto por Mola, el general Rafael Villegas, disponible forzoso en Madrid, debía tomar el mando de la primera división orgánica. Sin embargo, el general Villegas se muestra indeciso. Es el general Joaquín Fanjul quien se pone al frente de la insurrección en Madrid, confiando al general Miguel García de la Herrán la misión de sublevar las unidades de Carabanchel.
En la misma tarde del día 19, el general Fanjul entra en el cuartel de la montaña y se hace cargo del mando. A lo largo del día se han ido concentrando en él militares retirados o sin destino, falangistas y monárquicos. Fanjul, rodeado de una oficialidad entusiasta, inicia la sublevación dictando el bando de guerra. Entre otras cosas dice: el ejército español, dispuesto a salvar a España de la ignominia y dispuesto a que no le sigan gobernando bandas de asesinos y organizaciones internacionales, toma por breve plazo la dirección política de España con el exclusivo objeto de mantener el orden público y el respeto a la propiedad y a las personas. Exhorto a los obreros a que mantengan una actitud patriótica de acatamiento, porque este movimiento tiende, en primer término, a librarnos de la dictadura de los hombres que os rigen y que os están sumiendo en la mayor miseria. Tened presente, obreros españoles, que el ejército, cuya masa sale de vuestra sangre, no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar. El bando concluye gritando: ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva el ejército! Cuando se corre por Madrid la noticia de que el cuartel de la montaña está en rebeldía, se produce una movilización espontánea de masas que se dirigen hacia él. Todos van pletóricos de entusiasmo ante las noticias de que en Barcelona se está derrotando a los sediciosos. Una muchedumbre en la que se confunden guardias civiles, soldados, paisanos y guardias de asalto, apoyados por 2 cañones, uno de los cuales llega remolcado por un camión de cerveza, tirotea las fachadas del edificio. En la noche del 19, Dolores Ibarruri habla por la radio desde el Ministerio de la Gobernación en nombre del Partido Comunista. Apela textualmente a todos los trabajadores sin excepción a que ocupen un puesto en el combate para aplastar definitivamente a los enemigos de la República y de las libertades populares. El cuartel, a más baja altura que los edificios circundantes, es dominado desde sus terrazas. Se colocan potentes altavoces por los cuales se dice a los soldados que el gobierno de la República los ha licenciado y que pueden salir y marcharse a sus casas. El entusiasmo popular en los alrededores es enorme. Un avión arroja sobre el cuartel octavillas en las que se insta a la rendición. Se hace fuego de artillería. Poco después, una bomba de aviación cae en el centro del patio. La moral de los asediados se derrumba, aunque Fanjul les dice que una columna de Mola avanza rápidamente hacia Madrid. Los sitiadores envían un emisario para intentar que los sitiados se rindan, pero el coronel Serra, que manda a la tropa, se niega. Entonces se reanuda el bombardeo y ello causa desconcierto entre los asitiados e indisciplina entre la tropa. Una bandera blanca y varios soldados abandonan el cuartel corriendo. Entonces los sitiadores creen que la tropa se rinde. Se lanza la masa enardecida. El día 21 se vence la resistencia del cuartel de la montaña consiguiendo los cerrojos de las armas y la rebelión es aplastada en Madrid. De los casi 150 oficiales y jefes que han luchado en el cuartel de la montaña, caen abatidos 98 y hechos prisioneros 12. Entre ellos, el general Fanjul, que después sería asesinado. El número total de los que caen víctimas de la furia popular se estima en torno a los 300. Después de la toma del cuartel de la montaña, la exaltación de la multitud es enorme, convencida de que el triunfo total sobre la rebelión es ya un hecho. Fuerzas diversas compuestas por elementos de la Guardia Civil, asalto, milicias populares y paisanos desfilan en la Puerta del Sol, aclamados por la muchedumbre. Entre ovaciones, las calles de la capital, gentes armadas pasean orgullosas entonando la Internacional. Creen que todo será cosa de unos días. El triunfo provoca una euforia poco acorde con la realidad. Todavía no se piensa que España se encuentra en el umbral de una contienda civil. En Alcalá de Henares se sublevan algunos jóvenes oficiales y dan muerte al teniente coronel Montarde. Pero los aviadores militares del cercano aeródromo, fieles a la República,
bombardean en la tarde del mismo día los cuarteles de los sediciosos. El colapso de la rebelión en Madrid determina la suerte de la insurrección en Alcalá. Una pequeña columna marcha desde el aeródromo y otra mucho mayor llega desde la capital. La segunda la manda el coronel Ildefonso Puigdengola y reúne un abigarrado conjunto de soldados, guardias civiles y de asalto y paisanos armados, entre los que figura Cipriano Mera, destacado dirigente anarquista. El día 21, los rebeldes de Alcalá de Henares se rinden a Puigdengola, que evita que los jefes y oficiales rebeldes sean masacrados. De importantes tesoros artísticos. El sepulcro del cardenal Cisneros, que se conservaba en su interior, quedó totalmente destruido. En Guadalajara triunfa momentáneamente el alzamiento el 21 de julio. Cuando se sabe que la insurrección ha fracasado en Alcalá de Henares, los nacionales se levantan y ocupan el ayuntamiento, la Casa del Pueblo y el gobierno civil. Las fuerzas de orden público se les unen. Son liberados los militares encarcelados. González de Lara asume el mando, aunque el hombre fuerte de la situación es el teniente coronel Rafael Ortiz de Zárate. El gobierno envía a Guadalajara a todos aquellos elementos que puede reunir, mientras numerosos grupos de civiles convergen sobre la ciudad. El 22 de julio se producen las primeras escaramuzas sangrientas, al ser sorprendidas las avanzadillas de milicianos por las ametralladoras de los sublevados. La columna del coronel Puigdengola desiste de los ataques frontales y obra para envolver al adversario. Poco a poco, los focos de resistencia son sometidos. En el ardor de la lucha, los asaltantes dan muerte a los oficiales que toman prisioneros. González de Lara, Delgado, Ortiz de Zárate y muchos otros son abatidos en estas circunstancias. El coronel Puigdengola entrega el mando de su columna y marcha a hacerse cargo de Badajoz para sustituir al general Luis Castelló, que acaba de ser nombrado ministro de la guerra. En Badajoz, el alzamiento ha fracasado desde el principio gracias a la fidelidad del regimiento de infantería y de las fuerzas de orden público, que aíslan fácilmente al pequeño núcleo conspirador. En Ciudad Real, en Cuenca y en algunas otras poblaciones del territorio que comprende la primera división orgánica, feudos tradicionales de la derecha que no cuentan con guarnición militar, son la Guardia Civil y la de asalto quienes evitan cualquier conato de sublevación. El gobierno nombra una junta delegada encabezada por el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, con la intención de clarificar la situación castrense en Valencia. Su misión es negociar con el jefe de la división, general Martínez Monge, y frenar los brotes revolucionarios. Su jurisdicción comprende las provincias de Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete y Murcia. El día 21 entran en el puerto los destructores Almirante Ferrándiz y Alcalá Galiano para apoyar decididamente con su presencia y capacidad de fuego al gobierno de la República. La situación es realmente confusa y va a tardar varios días en clarificarse. La autoridad política enviada de Madrid exige a la autoridad militar que se declare inequívocamente a favor de la República. Los militares
están divididos e indecisos. Mientras unos cuarteles se decantan por la República, otros permanecen sublevados. El jefe de la división se proclama adicto al gobierno, pero no actúa contra los rebeldes. Mientras los poderes oficiales discuten y vacilan, el poder real está en la calle, en el Comité Ejecutivo Popular, que se ha dotado de una organización armada, las milicias populares, organizadas por el capitán de la Guardia Civil, Manuel Uribarri. Entre los cuarteles que permanecen sublevados está el de Paterna, en las afueras de la ciudad. La guarnición se dispone a marchar sobre Valencia para tomarla y unirla al alzamiento. Pero el sargento Carlos Fabra cuenta con el respaldo de las organizaciones del Frente Popular y desbarata el intento. En la noche del 29 de julio, mientras los oficiales conjurados ultiman sus planes para pronunciarse al día siguiente, el sargento Fabra y varios cabos, en un audaz golpe de mano, irrumpen en el cuarto de banderas. En el tiroteo se producen varios muertos y heridos. Paisanos que esperaban en las inmediaciones penetran en el cuartel y confraternizan con los soldados. Fabra se hace cargo del mando del batallón. Los jefes rebeldes son detenidos. Esta acción convierte al sargento Carlos Fabra en el héroe popular que simboliza la defensa de la República. Es ascendido de inmediato a teniente. Como resultado de lo ocurrido en Paterna, el 30 de julio, el general Martínez Monge publica una nota afirmando que no hay motivo para dudar de la lealtad de la guarnición de Valencia. Sin embargo, los cuarteles de la Alameda se convierten en un reducto firme y decidido de la rebelión militar valenciana contra la República. Acuden a refugiarse en ellos oficiales disconformes con la legalidad acatada por sus unidades y además falangistas, requetés y paisanos partidarios del alzamiento. Cuando la Junta Delegada del Gobierno les ordena formar unidades expedicionarias que marchen a Madrid, los mandos de ambos regimientos se niegan a obedecer las órdenes. Esto les sitúa en franca y abierta sedición. La noticia de la insurrección en todos los cuarteles situados en la Alameda se propaga rápidamente por la ciudad. Numerosos milicianos, marineros de los destructores surtos en el puerto, soldados y fuerzas de orden público cercan y atacan a los cuarteles. Al día siguiente, ante las propuestas de Martínez Monge, los sublevados de infantería deciden capitular con la sola condición de que los cuarteles los ocupe la Guardia Civil y no los milicianos. En el vecino cuartel de caballería se ignora tal capitulación. Esto provoca una enorme confusión y las milicias irrumpen en el recinto. Son trasladados al mercante Mar Cantábrico, convertido provisionalmente en prisión. La caída de los cuarteles de la Alameda pone fin a los últimos reductos de la conspiración en Valencia. Las masas requisan los pertrechos bélicos. La tercera ciudad del país, y con ella toda su área de influencia, queda a favor de la República. La sublevación militar cae como un mazazo sobre el presidente de la República, Manuel Azaña, ya que prueba hasta la saciedad que tanto él como el anterior jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga, cometieron un trágico error al subestimar el alcance real de la conspiración. El estallido del 18 de julio muestra también que las reformas militares de Azaña no han dado el fruto apetecido de subordinar el poder militar al civil. El presidente de la República no tarda en sumirse en el desánimo. Como cabeza del Estado, habla por radio el día 23 a las 12 de la noche desde el Palacio Nacional. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito
y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entran en cuenta. Momentos de violencia, cuando se ha desencadenado contra el poder legítimo de la República, distinción de ideas políticas ni de partidos, cuando la conciencia de toda persona delicada y conocedora del impulso del deber está escandalizada por el hecho cometido, yo no voy a decir nada que agrave el hecho mismo ni escandalice más. A cada día que pase y persistan en su rebeldía, hasta que sea domada por la fuerza de las armas, como lo será, si antes no deponen su actitud, agravan su culpa, y de ella responderán ante la conciencia nacional como un día han de responder de la historia. Una muestra de que el llamamiento de hazaña no encuentra eco es la constitución en Burgos de la Junta de Defensa Nacional como máximo órgano de coordinación de los rebeldes. Sanjurjo ha muerto días antes y se nombra como presidente a Cabanellas, el general sublevado con mayor graduación y antigüedad. Se integran como vocales los generales Saliquet, Mola, Dávila y Ponte, y los coroneles Montaner y Moreno. El hombre fuerte de la Junta es Mola, que simultanea su cargo con el mando del Ejército del Norte. En cambio, Cabanellas abandona el mando de la División de Zaragoza. Todos los miembros de la Junta pertenecen a la zona norte de la sublevación, porque es donde existen los medios para la pronta toma de Madrid. La Junta proclama al constituirse: no somos rebeldes porque ahora y siempre obedecemos al supremo deber del patriotismo. No usurpamos la autoridad, sino que recogemos el poder abandonado entre fango y entre sangre en medio del arroyo. Aspiramos, en el plazo más breve posible, a fortificar los resortes del poder, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos, vigorizar el patriotismo, pacificar moral y materialmente la nación, consolidar las legítimas conquistas proletarias y abrir cauce de seguridad y confianza al desenvolvimiento de la riqueza nacional. Nada tienen que temer de nosotros ni las legítimas autonomías regionales ni las conquistas intangibles de las clases trabajadoras. El pronunciamiento militar falla en su objetivo de apoderarse rápidamente de los resortes del Estado. A su vez, la República también fracasa al no conseguir reducir los focos de la insurrección. La rebelión logra, no obstante, algo fundamental: establecer su propio poder en la zona que controla. Allí donde no triunfa, provoca el desmoronamiento del Estado republicano. En la zona gubernamental proliferan numerosos poderes de hecho. Sindicatos, milicias, partidos políticos y autoridades intentan suplir espontáneamente al gobierno central, entrecruzan sus iniciativas y tratan de organizar la resistencia en un clima de gran efervescencia popular. Por el contrario, en la zona rebelde, son los militares quienes se imponen sin dilación a todas las fuerzas políticas y sociales. La declaración del estado de guerra permite ejercer la autoridad sin limitación alguna.
se proponen avanzar con la mayor celeridad posible en la conquista de recursos y territorios. El alzamiento militar triunfa en Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Álava, Cáceres y parte de Aragón. En Andalucía triunfa en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada. Las ciudades más importantes en población y más ricas en industria, como Madrid, Barcelona, Bilbao y todas las de Levante, quedan en poder de la República. En la zona controlada por los sublevados se exalta la religión católica, los valores tradicionales, la unidad española y el orden. Se proclama el estado de guerra y las calles se llenan de uniformes de militares, falangistas y carlistas. Quedan suprimidos los partidos políticos. Es la alianza de la cruz con el fusil. En el alma de los carlistas arde aún el recuerdo de la Gran España, la de los reyes católicos y Cristóbal Colón, la España del siglo de oro que ha descubierto y dominado el mundo. Los carlistas son unos cruzados de la fe, siempre disponibles para una nueva cruzada contra la España sin Dios ni Señor. El pueblo resultará ser de modo exclusivo opinión mundial este que se lanza a una orgía carnavalesca, sangrienta y expoliadora. Es el apogeo del puño en alto. Y la instalación de los vales, la incautación, el control y la requisa. Y la impunidad del comité. Autorizo en representación del comité a los camaradas Ubaldo Pérez y Eugenio Suárez para que entren en casas particulares, bancos, etcétera, etcétera, para la incautación de todo lo que crean conveniente a favor de nuestra causa, como para fusilar a todos los que opongan resistencia y no sean defensores de nuestra causa. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el comité de milicias! ¡Viva Rusia! El responsable, el comité. La esperanza de un mundo mejor está ahora en la revolución social. Es otra España alimentada por otra fe. Pero esta fe se extendía a toda España y el propio Azaña declaró:
Era una guerra de provincias y aun de cabezas de partido. Por eso había en Cataluña 1000 consejeros de defensa. Por eso me encontré en Burjasot, pueblecito de la provincia de Valencia a 30 kilómetros del mar, con un ministro de Marina local. La demagogia de los tartufos llega al culmen hablando del gobierno republicano y no del comunista. En cambio, a los patriotas españoles se les apoda fascistas, golpistas e insurrectos en vez de nacionales. Así llamados porque un vínculo definitorio entre ellos fue la consideración de España como una nación, idea menos firme en sus adversarios los antinacionales o vendepatria, que pretendían encadenar a España a la Unión Soviética, instaurando la opresión comunista, y atreverse, con una dosis de cinismo perverso, a presentar el levantamiento nacional como ilegítimo, como si la rebelión contra la injusticia no fuera más que un derecho o un alto deber moral. Hipocresía y cinismo no menos ostensible pretendiendo presentar al régimen del Frente Popular como democrático. ¿Era democrático un Estado que había consumado la quema de iglesias y conventos? ¿Era democrático los muertos, los heridos y los atracos y las vejaciones? ¿Era democrático la ostentación del poder? ¿Era democrático un régimen en el que los guardias de asalto, dependientes del Ministerio de la Gobernación, sacaron de su casa a José Calvo Sotero y le asesinaron bárbaramente? ¿Era democrático un Estado en que quienes ostentaban el poder manifestaban sin tapujos su intención de implantar una dictadura comunista? ¿Puede reprocharse a los patriotas que se anticiparan a las maniobras izquierdistas que procuraban la rusificación de España? Realmente, la amenaza que se cernía sobre la independencia y la existencia misma de España como nación era mayor en julio de 1936 que en mayo de 1808. España estaba a borde de la satanización. Precisamente, para evitar esto, se alzaron por España la falange y la tradición y cubrieron los frentes de combate. En zona nacional, el pueblo aceptará voluntariamente desde el primer momento la disciplina militar, entre otras cosas porque está harto de anarquía, desorden y demagogia.
Pero ante la opinión mundial, por manipulaciones propagandísticas, este no será el pueblo, sino algo así como un conjunto de capitalistas reaccionarios. Provincias enteras se entregan a las armas con un fervor de cruzada, al viejo grito de "por Dios y por España". Pero solamente serán voluntarios y pueblo auténtico ante esa opinión extranjera los que lo hagan al grito de "viva Rusia y muera España". Navarra lanza 40.000 voluntarios sobre los frentes, el 10% de su población total en unos 4 meses. Y 1 de cada 8 hombres morirá en la batalla. Castilla y Galicia, Aragón y parte de Andalucía, Álava, Extremadura y Oviedo se multiplicarán para el combate. Pero por lo visto estos soldados y estos voluntarios eran todos terratenientes, financieros, nacivaticanistas, banqueros, explotadores y duques. Vedlos ahí. Y ved los testimonios que su sacrificio dejó. Vedlos, tan campesinos, tan obreros, tan estudiantes como los de la zona roja, pero sin contar ni con la plataforma propagandística del Partido Comunista, ni con las bendiciones de la intelectualidad liberal y de las izquierdas. Las dos Españas, la roja y la azul, marcharon así a la tragedia de una guerra civil que representó una regresión a la barbarie en su versión más cruel, dejando constancia a su antagonismo irreconciliable e irreductible.